Las actuaciones de Dakota Ditcheva la han llevado a convertirse en toda una leyenda dentro de las artes marciales mixtas. De ser una peleadora que derribaba nombres consagrados, pasó rápidamente a transformarse en una máquina imparable y dominante dentro de la jaula. Esta es la figura en ascenso de Dakota Ditcheva, una luchadora que encarna pura violencia y espectáculo. Como ella misma afirma, «Me despierto cada mañana eligiendo la violencia». Para ella, pelear es un arte, y está dispuesta a demostrarlo en cada combate. Su debut profesional llegó el 10 de abril de 2021 en Cage Steel 25, donde no tardó en dejar su huella. Una contundente victoria frente a Jenny Line, que mostró su agresividad y precisión con golpes como codos giratorios y rodillas demoledoras. Tan solo 5 meses después, repitió la historia en Celtic Gladiator 30, derrotando a Carrie Isum con otro final fulminante que obligó al árbitro a detener la pelea. Su paso por UKFC 17 la puso en el radar de las grandes promotoras internacionales al mantener su racha de finalizaciones en el primer asalto frente a Patricia Bures. Finalmente, en su llegada a Canadá, dentro de PAU FC 1, su cadena de victorias rápidas en el primer round se vio interrumpida, pero aún así, Dakota demostró que sabe imponerse. Volvió a detener el combate y dejó claro que su estilo explosivo trasciende cualquier escenario. En la segunda ronda frente a Simone Dilba, Dakota volvió a mostrar su contundencia. En julio de 2022 llegó un paso clave en su carrera. Firmó con la PFL. Su primera rival en la organización fue Hasna Gaber, quien también debutaba esa noche. Hasna entró con total confianza, mientras que Dakota lo hizo con calma y humildad, totalmente enfocada en el trabajo que tenía por delante. Desde el inicio, Gaber intentó imponer presión con ráfagas de golpes, pero Dakota rápidamente controló la distancia, utilizando su juego de patadas frontales para mantenerla a raya. Poco a poco, comenzó a soltar golpes pesados por encima y combinaciones que minaban la defensa de su oponente. Un derribo bien ejecutado permitió a Dakota presionar contra la jaula y trabajar en el clinch, donde descargó una serie de impactos demoledores. El momento definitivo llegó con una rodilla brutal al cuerpo que puso fin al combate de manera categórica. Tras esa victoria, Dakota se enfrentó a Catherine Coranis en PFL 10, un duelo que confirmó aún más su ascenso meteórico. Coranis llegaba con confianza, prometiendo llevar a Dakota a aguas profundas y asegurando que le encantaba destrozar sueños. Lo que no sabía era que estaba a punto de encontrarse con una auténtica bestia dentro de la jaula. En su enfrentamiento contra Catherine Coranis, Dakota tomó el control del centro de la jaula desde los primeros segundos, tanteando con patadas para marcar la distancia. Durante medio minuto, ambas se midieron con cautela. Hasta que Coranis decidió presionar con fuerza y lanzó un directo a la cara de Dakota. A lo largo del combate, Dakota mostró frialdad y dominio, empujando a su rival hacia atrás con patadas frontales que la mantenían fuera de rango. Tras varios intercambios, entraron en el clinch, donde Dakota volvió a imponer su ritmo con golpes cortos y trabajo de control. Catherine intentó llevar la pelea al suelo, pero fue Dakota quien logró invertir la situación, colocándola contra la lona mientras conectaba ganchos y rodillas rápidas. Su estrategia era clara: presionar sin dar espacio, igual que había hecho en combates anteriores donde había finalizado con rodillazos al cuerpo. Cuando ambas regresaron a los pies, Coranis intentó sorprender y casi consiguió poner en apuros a Dakota.
lands knees with the quickness. Saw her last fight dropping her opponent with the knee to the body, finishing. Sin embargo, la británica utilizó la jaula a su favor, entrando y saliendo con movimientos ágiles para contrarrestar la ofensiva rival. El desenlace llegó en el primer asalto. Dakota conectó una serie de golpes certeros y contundentes al rostro, que dejaron sin respuesta a Catherine y obligaron al árbitro a detener la contienda. Una nueva victoria por K, o que reforzaba aún más su reputación de luchadora imparable. La misma mañana de la pelea, Dakota había visto una entrevista donde su rival hablaba de aplastar sus sueños. Su respuesta fue contundente: este tren no lo detiene nadie. El 25 de marzo de 2023, en PFL Europe 1, Dakota se enfrentó a Milan Hermansson y sorprendió mostrando nuevas armas en su repertorio. Hermansson comenzó manteniendo bien la distancia con el boxeo y algunas patadas bajas para frenar el avance, pero cometió un error crucial: entrar en el clinch con Dakota. En ese terreno, la superioridad de Ditcheva fue total. Descargó rodillas al cuerpo y al rostro mientras presionaba con firmeza contra la jaula. Hermansson intentaba zafarse, pero Dakota la derribó y tomó el control absoluto en el suelo. Con gran presión y dominio, limitó cualquier intento de escape, controlando la posición con la cabeza y el peso. Hermansson buscó revertir la situación y levantarse, pero fue de vuelta al suelo una y otra vez. El desenlace llegó con un estrangulamiento perfecto. Dakota consiguió su primera finalización por sumisión en la PFL, consolidando así que no solo es peligrosa de pie, sino también en el terreno de la lucha. Tras la victoria, entre lágrimas y emoción, lanzó un mensaje claro a toda la división de peso mosca. Estaba lista para cualquiera y venía a dominar. Tras su victoria anterior, Dakota había dejado un mensaje contundente a toda la división mosca: si alguien quiere sacarme de esta competencia, va a necesitar mucho más. Lo que habéis visto hasta ahora no basta. Era una declaración de intenciones, y la siguiente en comprobarlo fue Cornelia Holm. Este combate tenía un matiz especial. Sería la primera vez en la carrera profesional de Dakota que la pelea no terminaría en el primer asalto. Holm, con experiencia y solidez, salió sin titubeos. Apenas sonó la campana, buscó el derribo, y lo consiguió con rapidez, llevando a Dakota al suelo. Era un reto distinto, pues Holm intentaba desgastarla con presión constante, pero Dakota no estaba dispuesta a ceder terreno. Mostró una gran capacidad defensiva, se levantó enseguida y se negó a ser controlada. Holm insistió durante casi 3 minutos con derribos, clinch y presión pegada a la jaula. Sin embargo, Dakota comenzó a darle la vuelta a la situación con rodillas demoledoras al cuerpo que empezaron a hacer efecto y que le recordaron a todos que, incluso en situaciones adversas, siempre encontraba la forma de castigar. El primer asalto se cerró con un intercambio intenso de rodillazos en el clinch. Ambas peleadoras se probaron físicamente en un pulso de resistencia y agresividad, y Dakota dejó claro que podía soportar la presión sin descomponerse. La segunda ronda comenzó con un cambio de guión. Dakota salió mucho más agresiva y marcó el ritmo con un directo preciso al rostro de Holm. Apenas medio minuto después, volvió a soltar una derecha fulminante que sacudió a Cornelia y la dejó muy tocada. Aprovechando su alcance, Dakota castigó con una patada a la cara que arrancó la ovación del público y evidenció la diferencia de potencia y técnica. Holm, agotada y con la resistencia cada vez más mermada, intentó un nuevo derribo, pero esta vez Dakota estaba lista. Defendió con gran equilibrio, mostró fuerza en las entradas y evitó cualquier intento de control. Tras un largo forcejeo en el clinch, el árbitro decidió separarlas,
lo que significó una nueva oportunidad para Dakota de imponer su striking. Y así lo hizo. En cuanto volvió al centro de la jaula, retomó la iniciativa, descargando combinaciones que obligaron a Holm a retroceder. El combate, que se había planteado como un gran desafío, terminó siendo otra demostración de la solidez, la versatilidad y el instinto asesino de Dakota, que seguía acumulando victorias y confirmando su ascenso meteórico en el mundo de las MMA. En el segundo asalto, cuando Holm volvió a insistir con otro intento de derribo, Dakota demostró que había aprendido a leerla y revirtió la situación con autoridad, tomando el control en el suelo. La sueca buscaba desesperadamente llevar la pelea al piso, pero Dakota impuso su fuerza y su dominio de la posición, obligando a Holm a volver a ponerse en pie, todo mientras mantenía una presión constante con el peso y la cabeza. Holm consiguió recuperar el aire y resistir lo suficiente como para volver a lanzar ofensiva, pero Dakota seguía firme, evitando los derribos con gran defensa y castigando cada error con golpes precisos. Llegó la tercera y última ronda. Holm ya mostraba el desgaste de 2 asaltos intensos, y Dakota lo aprovechó para soltar todo su arsenal. Aunque Cornelia se mostró increíblemente resistente, evitando ser finalizada, quedó claro que había sido dominada en cada terreno. Esta pelea no solo alargó el récord perfecto de Dakota, sino que demostró que podía ir más allá de sus explosivas victorias rápidas, que tenía el cardio, la técnica y la mentalidad para brillar en una guerra de 3 asaltos. Tras su combate anterior, Dakota no perdió el tiempo y compartió la jaula con su futura oponente, Valentina Scazzi. Evitando ser finalizada, quedó claro que había sido dominada en cada terreno. Esta pelea no solo alargó el récord perfecto de Dakota, sino que demostró que podía ir más allá de sus explosivas victorias rápidas, que tenía el cardio, la técnica y la mentalidad para brillar en una guerra de 3 asaltos. Tras su combate anterior, Dakota no perdió el tiempo y compartió la jaula con su futura oponente, Valentina Scazzi. Los focos apuntaban a ambas, y la tensión era evidente. Valentina apareció con confianza, con la idea de que presionar a Dakota desde el primer instante sería su mejor estrategia. Pero lo que se encontró fue con una guerrera que no se achica ante la presión, sino que la convierte en gasolina para incendiar el octágono. Desde los primeros segundos, Dakota impuso respeto con ataques rápidos y certeros. Sus manos encontraron destino en el rostro de Scazzi, y sobre todo, sus rodillas al cuerpo comenzaron a marcar la diferencia. Cada impacto sonaba como un martillo, cortando el aire y golpeando directo en las costillas de la rival. En un momento, una rodilla tan precisa como violenta estuvo a punto de mandar a Valentina al suelo, pero ésta se resistió a caer. La respuesta de Dakota fue clara: si aguantas, te castigo más fuerte. Scazzi intentó nivelar las cosas, buscando un derribo desesperado, pero Dakota se mostró fría y calculadora. Tras conectar un golpe limpio a la cabeza, decidió cambiar la dinámica y llevar la pelea al clinch. Ahí, se convirtió en una máquina de demolición. Neutralizó cada intento de escape, sujetó a su rival contra la jaula y la castigó sin descanso con ganchos cortos y rodillas devastadoras que poco a poco fueron abriendo la cara y el cuerpo de Valentina. El público observaba cómo la resistencia de Scazzi se iba desmoronando. Su respiración era pesada, sus piernas no respondían con la misma firmeza y el daño acumulado en su rostro delataba el control absoluto de Dakota. Cada rodilla en el clinch no solo hacía retroceder a Valentina, sino que enviaba un mensaje claro al resto de la división: nadie está a salvo en su camino. Con el micrófono en mano y la adrenalina aún a flor de piel, Dakota no dudó en enviar un mensaje contundente: América, voy a limpiar la división. Tráiganmelas una por una. No era una simple declaración, era una amenaza, un aviso de que su ambición no tenía límites. Dakota había demostrado una vez más que no solo estaba construyendo un récord perfecto,
sino también una reputación de temible e imparable. Su siguiente víctima fue Lisa Malden. La pelea arrancó con un ritmo lento, un estudio de movimientos entre ambas, pero rápidamente Dakota tomó el control y acorraló a su oponente contra la jaula. La velocidad de sus manos quedó en evidencia, combinaciones rápidas, directas, golpes al cuerpo y al rostro que no daban respiro. Lisa intentó responder con una patada, pero Dakota la leyó a la perfección y decidió llevarla al suelo, mostrando que su arsenal era mucho más amplio que el striking. Mientras tanto, una sonrisa se dibujaba en el rostro de Dakota al escuchar las reacciones del público americano, consciente de que cada movimiento suyo encendía a la grada. En un momento de confusión, Lisa logró tropezar a Dakota y la hizo caer de cabeza con sus piernas, tratando de aprovechar el error para sacar ventaja. Pero Dakota, astuta, supo mantener el espacio, controló la posición y giró con inteligencia para volver a castigar desde arriba. Su presión y su IQ de combate se hicieron notar. No había escape posible. Al final, los ataques al cuerpo fueron demasiado para Malden. Dakota castigó con una serie de golpes brutales al torso, rodillazos y combinaciones que poco a poco drenaron la energía de su rival. Lisa trató de aguantar, pero el castigo acumulado terminó pasándole factura. Con la pelea resuelta, Dakota lanzó otro mensaje claro. ¿A quién quieren que enfrente en la mitad de la temporada regular? No me importa, voy a ganar de todos modos. Denme a cualquiera. Su siguiente reto fue Chelsea Hackett, y al igual que en las demás peleas, Dakota impuso su voluntad desde el primer instante. Apenas sonó la campana, derribó a Chelsea y la llevó al suelo, haciendo que la pelea se desarrollara exactamente donde ella quería. Hackett intentó aferrarse a un abrazo para frenar la tormenta, gastando muchísima energía en el intento. Pero Dakota tenía preparada una respuesta letal, rodillazos precisos que impactaron con violencia y aturdieron a Chelsea el tiempo suficiente para zafarse del clinch. Tras un breve intercambio en el centro del octágono, la pelea regresó a la jaula. Allí, Dakota volvió a demostrar que su estilo es simplemente aplastante, arrinconó a su oponente y cerró el combate con un dominio total. Otra víctima más en su racha imparable, otra demostración de que estaba construyendo un legado dentro de la PFL. Dakota continuó su racha de victorias en el primer asalto al enfrentarse a Gina Bishop. Durante el primer minuto no ocurrió demasiado, hasta que Gina sorprendió a todos logrando derribar a Dakota y llevándola al suelo. Por un instante, el público creyó que la invencible peleadora británica estaba en problemas. Bishop presionó con fuerza desde arriba, tratando de imponer su juego de lucha. Dakota parecía en apuros, pero poco a poco fue trabajando con inteligencia, controlando la mano de su rival y esperando el momento exacto para liberarse. El esfuerzo de Gina le pasó factura, y su cansancio abrió un espacio mínimo, que Dakota transformó en una trampa mortal. Con una explosión de fuerza, Dakota se deslizó fuera del control y desató sus temibles rodillas al cuerpo. Cada impacto sonaba como un látigo desgarrando la resistencia de Bishop. La presión fue tanta que Dakota se levantó con autoridad, levantó la mano y obligó a Gina a ponerse en pie para continuar el castigo. Ya no había marcha atrás. Dakota estaba encendida y decidió terminar la pelea de pie. Segundos después, una combinación brutal selló el destino de Bishop. El árbitro detuvo el combate y Dakota, con una mirada desafiante, le hizo señas a su rival para que regresara a casa. El mensaje fue claro. Aquí no hacemos decisiones, aquí se acaba todo antes de la campana. Tras esa demostración, Dakota estaba lista para un reto mayor: Taylor Santos. La brasileña había hablado demasiado en la previa, pero Dakota respondió con calma. Solo será otra más en la lista, así que toma asiento. Cuando sonó la campana, Dakota no dudó en marcar territorio. Patadas violentas a las piernas de Santos establecieron la distancia y el ritmo del combate. Taylor intentó cerrar el espacio rápidamente buscando el derribo,
Pero Dakota fue más lista, cambió el ángulo, la sorprendió y la mandó al suelo. Aunque Santos consiguió un segundo derribo, Dakota volvió a ponerse en pie y entonces desató el poder de su striking. Primero, 2 patadas frontales que impactaron con fuerza. Luego, una derecha brutal que crujió contra el rostro de Santos. Dakota había encontrado su ritmo, patadas al cuerpo, golpes arriba y de repente, una patada directa al rostro que explotó en la cara de Tyler. Aturdida, Santos intentó retroceder contra la jaula, pero Dakota no iba a dejarla escapar tan fácilmente. Como un depredador, fue tras ella para cerrar el espectáculo. En el segundo asalto, Tyler Santos trató de imponer su juego en el clinch, manteniendo a Dakota bajo control durante varios minutos. Pero nada pudo frenar la tormenta. Dakota, con paciencia e inteligencia, se liberó del agarre y descargó una ráfaga de golpes demoledores al cuerpo que hicieron retumbar la arena. Fue el final perfecto, contundente, seguro y devastador. Con esa actuación, Dakota se consagró como campeona mundial de peso mosca femenino de la PFL y pasó a la historia como la primera mujer británica en conquistar un título mayor en las MMA. Un triunfo que no solo la convirtió en campeona, sino en un símbolo de poder y determinación dentro del deporte. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál fue tu momento favorito de Dakota Ditcheva? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte a KO Técnico y activar la campanita para no perderte más historias de guerreros y guerreras que dejan todo dentro del octágono. Aquí seguimos contando las batallas más brutales y las leyendas que están marcando una era en los deportes de combate. Nos vemos en la próxima pelea.